Reguladores e interruptores estáticos de corriente continua. En los temas anteriores, cuando los dispositivos rectificadores estaban unidos a una fuente alterna, los semiconductores tenían un proceso de conmutación a corte de forma natural. Cuando la alimentación sea una fuente de voltaje continuo, el principio de conmutar de forma periódica las conexiones entre la fuente DC y la carga proporciona un mecanismo para controlar la potencia en una de las cargas. Estos circuitos se los denomina troceadores, choppers, o reguladores estáticos de continuo. Los reguladores estáticos de continuo son sistemas que transforman la corriente continua de tensión constante en corriente continua de tensión variable y de la misma frecuencia, en el límite donde la potencia entregada a la carga sea máxima o nula, se obtienen los interruptores estáticos de continuo. Por otro lado, las aplicaciones de convertidores DC a DC, que quiere decir de corriente continua a corriente continua, recaen fundamentalmente sobre dos campos: fuentes de alimentación conmutadas y alimentación de motores de corriente continua. Fuentes de alimentación conmutadas. Son fuentes de alimentación en las que el regulador, en vez de ser lineal, es conmutado, consiguiéndose un importante aumento del rendimiento y una buena respuesta dinámica. Alimentación de motores de corriente continua, cuya regulación requiere tensiones continuas variables. Las potencias utilizadas en estos casos son considerables. Acá tenemos lo que es un funcionamiento básico. Como les dije al principio, antes de iniciar, que vamos a ir mencionando las partes importantes, ¿sí? La parte teórica más que todo. Para introducirnos en el funcionamiento de los convertidores DC a DC, se considerará el circuito que se recoge en la siguiente figura, conformado exclusivamente por un interruptor y una carga resistiva pura, ¿sí? Acá hay un cálculo, una secuencia por el cual dijimos, no vamos a llevar esta parte matemática, pero ¿a qué refiere toda esta parte? Fíjense que también aquí ya se meten las integrales con las derivadas, por eso que no tocamos. ¿A qué se refiere? Que podemos hacer conversiones que tengan que ver de corriente continua a corriente continua. Vale decir, si yo tengo una fuente que está trabajando con 12 voltios, un ejemplo básico les voy a dar, puedo hacer que genere a 24 voltios. Otro ejemplo, las computadoras, por ejemplo, en el puerto USB las computadoras generan 5 voltios. Y ustedes han debido fijar que hay coolers, ¿verdad? Los coolers conocen, los enfriadores. Estos, a sus revoluciones que tiene que tener normal, trabaja bajo la tensión de trabajo de 12 voltios. Entonces, si alguien quiere enfriar, digamos, su computadora y coloca esos coolers, quiere utilizar esos coolers, quiere hacerse una adaptación casera, por así decir, entonces va a utilizar obviamente los 5 voltios del USB. Entonces se puede utilizar un regulador de voltaje, el cual en este caso va a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar de 5 voltios de salida del puerto USB a 12 que necesita el cooler. Obviamente con 5 va a funcionar el cooler, pero lento. No va a ayudar a enfriar el equipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza un regulador de voltaje, el cual nos va a elevar en este caso de 5 a 12 voltios. Básicamente es eso lo que tiene que hacer en esta parte de reguladores estáticos en corriente continua. Interruptores estáticos de corriente continua. Un interruptor estático consta de uno o más elementos semiconductores que constituyen el contacto y un circuito de mando que determina la posición del contacto abierto. Los semiconductores ofrecerán una alta impedancia de entrada al paso de corriente, cerrado, impedancia prácticamente nula. Las características generales vienen dadas por sus elementos básicos. El semiconductor de potencia. La principal diferencia entre los interruptores convencionales y los estáticos radica en la forma de efectuar el corte y el restablecimiento del circuito eléctrico. Las ventajas de la inserción de una impedancia alta y no de un corte real del circuito eléctrico ya fueron detalladas. Entonces, a continuación nos muestro unos cuantos circuitos
de cómo se debe trabajar en esta parte de corriente continua, mediante lo que son tiristores y triacs. ¿Sí? Acá tenemos los tiristores y tenemos obviamente apoyado por lo que son los capacitores y las resistencias. Ustedes bien recuerdan cuando han construido su fuente de alimentación, lo que hace un capacitor y lo que hace también una resistencia, ¿no? En la parte del capacitor nos ayuda para regular la salida fina, para eliminar un poco los picos que vienen de la corriente continua. Sigamos. Bueno, aquí los cálculos, las ondas que dijimos que vamos a obviar para que no se complique. Fíjense que hay bastante cálculo matemático. Fíjense estas formulitas elegantes que tenemos por acá, que sé que les gusta hacer, pero vamos a obviarlas, ¿no? Tenemos las simplificaciones, o sea, es bastante matemática, lo que les expliqué nuevamente, de que no nos compete a nosotros a la hora de realizar esto. Sí, acá tenemos con integrales, este es el símbolo para un integral, ¿no? Para los que no saben, tenemos derivadas, tenemos ciclos, tiempos, entonces es bastante moroso esta parte de matemática. Interruptor estático de bloqueo forzado por inductancia con serie a la carga. En esta configuración se muestra en la siguiente figura. Es como un interruptor anterior, al cual se añaden los componentes L1 y D2. El L1 que llega a ser la bobina y el D2 que llega a ser el diodo. Si se fijan, el diodo está inversamente, ¿verdad? Sabemos lo que hace un diodo inverso. ¿Qué hace el diodo inverso? Impide el paso de energía, o sea, básicamente está impidiendo el retorno en este circuito. Este interruptor se cierra disparando T1, de forma que cuando se alcanza el régimen estacionario de la corriente por L1 es constante y un condensador C1 se carga a la tensión a través de RU. Sí, tenemos básicamente un principio básico de lo que es un circuito. Igual, toda parte matemática, cálculos, que vuelvo a repetir, nosotros no lo vamos a aplicar. Es un poquito para que ustedes vayan viendo todo el cálculo que se realiza para poder hacer un estudio más profundo. Ahora, esto con corriente continua en la parte industrial ya no mucho se maneja, ¿no? Porque los equipos ya vienen determinados y definidos. Obviamente nosotros debemos solicitar con un tipo de carga, sea en tensión o sea en corriente. Pero eso es sencillo, ¿no? Porque cada equipo, les pongo un ejemplo, si es para un motor en corriente continua, por ejemplo, ya viene con sus especificaciones técnicas. Entonces nosotros nos fijamos en la placa y si ese equipo funciona, no sé, un pequeño ejemplo, 500 voltios en corriente continua, obviamente debemos utilizar una fuente que sea a 500 voltios de continua, ¿sí? Entonces esos pueden ser generados de acuerdo siempre a lo que va a ser la placa. Estos reguladores estáticos de corriente continua. Estos reguladores se utilizarán en situaciones en las que se dispone de una fuente de corriente continua, tal como una batería o un rectificador conectado a la red alterna, y se necesita una tensión continua para que pero de diferentes características, mayor estabilidad de la tensión y menor rizado. Distinto nivel de tensión del que suministra la fuente y voltaje variable controlable en ciertos márgenes. Modificando la forma periódica y las conexiones entre la fuente DC y la carga DC se puede variar el valor medio de la corriente de carga. Acá un poquito, estabilidad de la tensión se refiere a que no tiene que haber variación, ¿verdad? Si yo voy a generar con 250 voltios en continua, tiene que mantenerse todo el tiempo en línea. ¿Qué es este rizado? Si ustedes recuerdan, cuando hemos construido la fuente de alimentación, hemos visto las etapas de la fuente. ¿Sí? De alterna va a donde? Al transformador. Del transformador va al rectificador y del rectificador ya sale una tensión en continua, pero tiene este rizado. Es por eso que se utiliza lo que son los reguladores de voltaje, también se utiliza lo que son los capacitores para que esta tensión que sale con rizado del rectificador de diodos pueda ser ya una tensión pura, a eso se refiere. Se pueden utilizar diversas clasificaciones, por ejemplo, a nivel de potencia y al tipo de conmutador. Aplicaciones en baja potencia, transistores.
Aplicaciones en alta potencia, tiristores. Y dentro de los tiristores tenemos la conmutación forzada y los autoconmutados. Cuando hablamos de baja potencia, que son los transistores, los que ya hemos visto, ¿no? Lineales, conmutados, variables, fijos, las fuentes simétricas, la fuente asimétrica, que ya lo hemos trabajado. Entonces, a eso refiere lo que son las aplicaciones de baja potencia, lo que ya hemos visto, ¿no? Y las aplicaciones de alta potencia ya se utilizan transistores con fuentes con conmutación forzada que se utilizan uno o varios SSRs auxiliares. Y los autoconmutados que ya son circuitos resonantes en serie o paralelo. Existe otra forma de clasificarlos en función de la dirección en la que circula la corriente y la extensión. Tenemos troceadores de clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. De seguro va a estar en el examen el viernes. Clasificación de los troceadores. Dependiendo del sentido de la intensidad y de la tensión aplicada en la carga, los convertidores se pueden clasificar en 5 clases bien diferenciadas. Los dos primeros convertidores, clase A y clase B, se caracterizan porque el sentido que presentan tanto en la tensión como en la intensidad de la carga es variable, operación en un solo cuadrante. Mientras los convertidores clase C y clase D, como se puede observar en la siguiente figura, tienen un área de trabajo. Aquí está, si se puede ver acá, por ejemplo, el C y el D, ¿sí? Configurada por dos cuadrantes, con lo que un parámetro de los mismos bien puede ser la intensidad como la tensión en la carga, puede adoptar diferente sentido. Por último, el convertidor clase E, la tensión y la intensidad pueden presentar cualquier combinación posible, pudiendo trabajar este convertidor en cualquiera de los 4 cuadrantes. Entonces tenemos convertidor clase A. Vamos a mencionar las partes importantes. La corriente circulante por la carga es positiva, o lo que es lo mismo, fluye hacia la carga. Lo mismo ocurre con la tensión en la misma. Es un convertidor que trabaja en un solo y único cuadrante, ¿sí? Entonces solo va a trabajar, fíjense, acá es una señal, básicamente nos está botando una señal digital, ¿no? ¿Se acuerdan? El 0 y el 1. Convertidor clase B opera exclusivamente en el segundo cuadrante, por tanto, la tensión de la carga sigue positiva, mientras que la intensidad que circula por la carga es negativa. En otras palabras, se puede decir que la intensidad escapa de la carga y fluye hacia la fuente primaria de tensión. Es por ello que este convertidor recibe también el apelativo de convertidor regenerativo. Y acá tenemos el pequeño circuito. Convertidor clase C. Puede operar tanto en el primer como en el segundo cuadrante. Por tanto, la tensión en la carga solo puede ser positiva, mientras que la intensidad podrá adoptar tanto valores positivos como negativos. Es por ello que también se le puede denominar choppers de dos cuadrantes. Ahí tienen los circuitos: convertido tipo C, convertido tipo D, convertido tipo E. Convertidor clase D. Este convertidor también opera en dos cuadrantes. En el primer y cuarto cuadrante de la intensidad de la carga permanece siempre positiva, mientras que la tensión en la carga es positiva cuando pasan a conducción los interruptores S1 y S2. Sus audios, por favor. Por el contrario, cuando se bloquean estos dos, la fuerza electromotriz inducida en L hace que el voltaje total de la carga sea negativo, polarizándose los diodos, provocando que la corriente circule hacia la fuente E. ¿Qué es la fuerza electromotriz? A ver, ¿quién me responde? ¿Ah? Voy a tener que dar de tarea. Hemos aprendido en Circuits 1. Les voy a dejar con la duda. Me van a decir qué es fuerza electromotriz. Convertidor clase E. Si se quiere funcionar en los 4 cuadrantes con el mismo convertidor, o lo que es lo mismo, disponer de cualquier combinación posible de tensión e intensidad, la carga deberá recurrir al convertidor indicado en la figura E. Reguladores estáticos de corriente
corriente continua disipativos. Por favor, ¿hay alguien ahí con su audio? Estos reguladores se caracterizan porque la potencia que entrega la fuente es superior a la consumida por la carga, siendo la diferencia una potencia disipada en el propio regulador. Su funcionamiento se particulariza colocando un elemento no lineal en serie o paralelo con la carga, que el que produce una caída de tensión variable y controlable por el elemento base que suele ser un transistor. Veamos la siguiente figura, la configuración básica de estos reguladores de disparos. ¿Sí? Si se fijan, acá están los reguladores. Fíjense, aquí está utilizando como un transistor que va directo, ¿no? Regulador en serie, regulador en paralelo, o sea, serie a la carga, paralelo a la carga. Y tenemos bastante cálculo matemático también. Reguladores estáticos de corriente continua no disipativos. Su importancia radica en el elevado rendimiento que se extrae. Su estructura, tal como se muestra en la siguiente figura, consta de un interruptor conectado y desconectado la fuente a la carga, de manera que el valor medio de la tensión a la salida sea función del ritmo y cierre y apertura de ese interruptor controlable. Y acá tienen el circuito. Seguimos con el cálculo. Reguladores de frecuencia variable bloqueo por circuito resonante. En estos circuitos de frecuencia variable no hay tiristor auxiliar y el tiempo de conducción está determinado por un circuito de bloqueo. En la siguiente figura se muestra la configuración básica de este regulador. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, cambia, ¿no? Acá está cómo funcionaría sus señales, fíjense, va generando y va a ir cambiando, ¿no? Puede tener las variables que está mencionando en la parte resonante. Y bueno, más cálculo matemático que deberíamos hacer, pero bueno. Troceador de Morgan de autoconmutación por circuito resonante. El circuito anterior es susceptible de mejoras si sustituimos la bobina L1 por un inductor saturable para eliminar las oscilaciones de la corriente de la bobina y alargar el tono. Este circuito que fue descrito por Morgan tiene la estructura mostrada en la siguiente figura. ¿Sí? Lo que hace con este troceador es de que la señal que va a salir sea más pura, nada más. Regulador con bloqueo por condensador en paralelo o troceador de oscilación. En estos circuitos, la frecuencia se mantiene constante y la regulación se realiza variando el tiempo de conducción. Por ello, hace falta un tiristor auxiliar, complicando el circuito auxiliar. Su estructura, tal como se muestra a continuación, es muy parecida al interruptor estático de corriente continua, de conmutación forzada, por condensador en paralelo. Ahora, se ha añadido L1 y C1 para invertir la polaridad del condensador. Y R sirve para procurar la carga inicial de C1 y el arranque da igual, disparar un tiristor antes que el diodo. Acá está. Sí, tenemos al tiristor y antes que el diodo, o sea, para que pueda hacer la activación, ¿no? Dado su gran valor óhmico de R, no influye en el régimen de funcionamiento permanente. Y tenemos acá el circuito. Lo que hacen estos tipos de circuito, ya que estamos viendo ahorita, ya son más controles, ¿sí? Para que sea más eficaz la señal que vaya a tener en la salida, en la carga.